Mis queridos televidentes, otra vez de nuevo aquí en 3ABN. Realmente es un privilegio. Dios está aquí. Pero qué bueno que tú también estés, donde quiera que te encuentres. Hasta allí te hacemos llegar el más cordial de todos los saludos. Estamos ante la presencia de Dios y por lo tanto las bendiciones van a llegar abundantemente. Que Dios te pueda bendecir en esta nueva jornada de adoración y de estudio de la palabra de Dios. Les quiero invitar a orar delante de nuestro Dios. Me gusta siempre que tengo la oportunidad de arrodillarme para orar con mi Dios, que es también tu Dios. Así que si alguien me puede acompañar, maravilloso. Vamos a orar. Padre querido, Padre bueno, sobre todo Padre nuestro, esta es una oración colectiva. Somos tu familia, somos tu pueblo, somos tus hijos y queremos darte las gracias por la oportunidad. Y sobre todo, gracias porque entramos en comunión contigo, porque podemos llegar hasta tu presencia a través de la adoración, a través de la oración. Queremos abrirte nuestros corazones, oh Señor, allí donde cada televidente está, que haya un espíritu de oración, un espíritu de adoración, que haya un pequeño santuario, Señor, donde se escuche tu voz en medio de tantas voces que se oyen en el mundo de hoy, que podamos escuchar con claridad tu voz, que viene de tu santa palabra, que viene de tu Santo Espíritu, y que llega a nuestros corazones para edificarnos, para fortalecernos, para consolarnos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para llenarnos de esperanza. Tráenos perdón, Señor. Tráenos sanidad, tanto física como mental, como espiritual, como social, en todas las áreas. Bendícenos, oh Señor, y manifiéstate en cada corazón, que veamos la gloria de tu palabra, la gloria de tu carácter, y que esto nos acerque más al gran día, cuando para siempre estaremos contigo en tu reino, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Después de haber orado, tenemos ahora una parte especial. Y para ello tenemos una artista, violinista cristiana, Ana Salgas, y ella nos va a deleitar con un precioso especial al violín. Ve que es un instrumento que no todo el mundo puede tocar, es un % de personas. Dios le ha dotado con ese talento y es para gloria de Dios, pero también para deleite nuestro. La música trae un mensaje de Dios a tu corazón. El himno lleva por título Santo, Santo, Santo. Ya se imaginan quién es ese personaje sublime. Santo, Santo, Santo. Amén.
Damos gracias a Dios y también a Ana Salgas por ese bello instrumental, pieza al violín, que nos elevó hacia Dios, el único que es santo, santo, santo. Lo repetimos 3 veces porque el énfasis implica que toda la santidad nace en Dios, viene de Dios, porque en Dios es un atributo, es algo natural en Él es el Dios santo. Por eso a veces la Biblia dice, solo tú eres santo, porque para nosotros la santidad es un don que Dios nos puede llegar a comunicar, hasta el punto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero nuestra santidad es un regalo, es un don, algo que Dios nos da, pero en Él es la fuente original, es algo que es parte de su naturaleza. Gloria sea a nuestro santo Dios en este momento y siempre. Traigo para ustedes hoy, para compartir juntos, una reflexión, un tema basado en la Santa Palabra. Aquí en esta emisora, en este canal, lo que hacemos es predicar la palabra con la Biblia en nuestras manos. Tengo un título hoy que tal vez las palabras del título no aparecen en la Biblia, pero no se asusten, es un sermón bíblico, se lo prometo, y lo van a ver. La idea está plenamente en la Biblia. Yo lo he titulado autojustificación versus, una palabra del latín, pero que todo el mundo domina, lo opuesto, autojustificación versus justificación. ¿Sabes lo que es autojustificarse? Sobre todo si estás casado, si tienes hijos, si tienes familia, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Qué es autojustificarse? Es cuando la persona se presenta a sí mismo o a sí misma como justo o justa. Se suele hacer eso. Ojalá que ustedes sean los que puedan responder para que no parezca que yo estoy diciendo cosas aquí a nadie. Pero dice versus, lo opuesto es la justificación. Esta idea, esta palabra sí que está en la Biblia, justificación, algo que no necesariamente lo hacemos nosotros. Entonces, ¿quién lo hace? Bueno, de eso se trata este tema. Para ello, les ruego que en alas de la imaginación volemos desde aquí y vayamos allá al jardín del Edén. Al principio, cuando Dios creó el mundo, todo era hermoso y bueno en gran manera. La corona de la creación, no solamente Adán, Eva también, Dios los creó. Al final de la creación instituyó el matrimonio, les dio la capacidad de tener hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos. De paso les quiero decir, esa fue la primera orden divina a los seres humanos que Él creó, que fructificaran y se multiplicaran. Estoy hablando a una comunidad hispana alrededor del mundo. Más de 20 naciones formamos y yo creo que somos nosotros tal vez los que mejor hemos cumplido este primer mandamiento de creación, porque noten ustedes que a los hispanos nos gusta tener hijos. Yo estoy casado y tengo 2 hijas y la mayor parte de los hispanos aman mucho el tema de la familia, el tema de los hijos. Ese es un mandamiento de creación. Ahora, Dios creó el matrimonio para la perfección, para que fueran una sola carne, como Él mismo dijo, para que juntos reflejaran esa imagen maravillosa de su Creador. Dios les encomendó el cuidado de la naturaleza, el cuidado del planeta, de todas las cosas. Eso significa la palabra mayordomo, es decir, el mayor de la casa. Y qué hermoso hubiera sido el mundo si nunca hubiera entrado el pecado. Pero cuando leemos la Biblia, el primer capítulo es Génesis 1, como ya dije, termina diciendo, he aquí que todo era hermoso y bueno en gran manera. Después viene el capítulo 2, donde todavía no se ve el pecado, pero ya parece como que algo se anuncia, porque allí dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese hombre y esa mujer que fueron creados para ser una sola carne, en el capítulo 2, todavía no cometen pecado, pero ya en el 3 sucede algo que cambió del todo el curso de la humanidad y que hizo posible el título de este tema.
autojustificación. Eva fue creada para ser una ayuda idónea. Allí la palabra eser en hebreo quiere decir escudo. Es la misma palabra que se usa para cuando dice Jehová es mi escudo y mi salvación. ¿Ve? El rol de las damas en el gran plan de Dios es un don bien bonito. Cada quien en el matrimonio, cada quien en la familia tiene su propio rol, pero Dios los creó para que fueran lado a lado. ¿Ve? Una ayuda idónea de una costilla. ¿Ve? La palabra en hebreo significa también costado, para ir a su lado como su igual. Ojalá que cada matrimonio, como soy consejero matrimonial, siempre me gusta también dirigir mensajes al matrimonio, a la familia. Dios creó a Eva y a Adán para ir lado a lado como complementos que ambos reflejan, porque allí en el versículo 27 dice claramente que ambos reflejan la imagen de Dios, para compartir amor, para compartir intimidad. Eso significa carne de mi carne y hueso de mis huesos, lo que dijo Adán allí en esa frase linda, basar, es una sola carne. Allí la palabra carne todavía no lleva el matiz del pecado que luego ganó. Cuando la Biblia dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, se está refiriendo a la tendencia y propensión al pecado. Pero aquí la palabra carne puramente representa nuestra naturaleza, nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestra naturaleza que Dios nos dio. Pero todo era hermoso. Qué lindo hubiera sido, ¿verdad? Vuelvo a decir, si así se hubiera mantenido. Pero evidentemente el pecado entró como un intruso y por el pecado vino la muerte. Inmediatamente que entró el pecado, surgió un desarreglo en la naturaleza. Trataron Adán y Eva de solucionar el problema que ellos habían causado cuando desobedecieron a Dios, cuando pecaron, cuando comieron de aquel fruto que Dios les dijo que no comieran de él porque iba a haber una consecuencia mortal. Claramente en el capítulo 2 se advirtió. A veces algunas personas dicen la Biblia no es un libro claro, pero en lo que se necesita realmente Dios es más que claro. Él dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y comieron. Dice la Biblia, ambos comieron. A veces decimos, Eva comió primero, pero aquí no importa quién comió primero. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y luego qué hicieron para resolver el problema? Dice que cosieron hojas de higuera. El capítulo 3 de la Biblia pudiera ser uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia, porque es el primero que introduce el método, el dolor, el sufrimiento, el método humano de tratar de resolver los problemas por sí mismo, la autojustificación, resolver los problemas por uno mismo. Y notan ustedes cómo cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Digo yo que ahí surgieron las minifaldas, ¿verdad? Se hicieron delantales, pero ¿le resolvió esto el problema? ¿Quién apareció allí en el escenario? Dios irrumpió en el plano del hombre pecador, el hombre que ya no era lo que Dios había creado, sino que ahora estaba ensombrecido por el pecado. Dios irrumpió en aquel plano edénico y hizo una pregunta. Noten que aquí lo más que aparecen son preguntas. Eso se llama mayéutica. Esa palabra griega mayéutica la han usado de diferentes maneras, pero es un método de enseñar a las personas haciendo preguntas. Preguntas que el que las hace conoce bien la respuesta, porque aquí Dios lo más que hace son preguntas y Él conoce la respuesta. ¿Pero por qué hace las preguntas? Porque los seres humanos tendemos a rechazar aquello que nos duele, aquello que hiere nuestro orgullo. Y entonces Dios a base de preguntas trata de hacernos reflexionar. Preguntas divinas, mayéuticas. Después más tarde se le llamó, siglos después, método socrático, que son preguntas que se hacen en psicología, en consejería, para que la persona él mismo o ella misma encuentre su propia respuesta. Entonces, este método maravilloso, Dios lo hizo. Noten que Adán y Eva, el problema lo profundizaron.
Porque con aquellas hojas de higuera, en el momento que Dios apareció en el escenario, porque Dios llega donde tú estás. El pecado puede separar al hombre de Dios. El pecado puede separar a la mujer de Dios. Puede separar a la criatura del Creador, pero no puede separar al Creador de la criatura, porque el Creador nos ama tanto. Ojalá que este método mayéutico que Dios utilizó lo podamos aplicar a nuestras relaciones, tanto matrimoniales como con los hijos, relaciones de familia, relaciones en el trabajo, cualquier tipo de relación. Ve que lo que más mal anda en este mundo son las relaciones. Y como resultado de las malas relaciones, la mala comunicación. Y como resultado de eso, pues surgen los conflictos y toda esta clase de problemas, dilemas, que muchas veces nos envuelven y nos sumen en el estrés, nos sumen en la ansiedad, en la depresión. Ahora, cuando Dios llega a nuestro espacio con una pregunta, para que nosotros mismos podamos responder, para que nosotros mismos podamos darnos el diagnóstico, porque lo primero que debe suceder para que una persona reciba una solución a sus males es conocer qué es lo que está padeciendo, conocer cuál es su situación. Si un médico, por ejemplo, no hace un buen diagnóstico, imagínense qué tratamiento va a poner. Entonces los seres humanos en el plano psicológico, en el plano espiritual, que es donde el pecado actuó y empezó dañando, aunque dañó todo, los seres humanos se inventan una cosa que los psicólogos le llamamos mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? El pecado produce ansiedad, nos hace sentir que estamos mal. Y entonces la persona trata de defenderse a sí misma para tratar de nivelar esos niveles de ansiedad. Y a eso se le llama en psicología mecanismos de defensa. Freud fue el primero que inventó ese término. Y luego su hija, Ana, ella los desarrolló y los explicó hasta el punto que hoy en día existen en psicología como 15 mecanismos de defensa. Cuando una persona se le pide una explicación para tratar de ayudarle, como dije al principio, mayéuticamente, para tratar de ayudarle a que él mismo encuentre su problema, porque las personas no van a superar sus problemas hasta que no los identifiquen, hasta que no los reconozcan. Entonces por eso Dios irrumpe en el plano humano. Y aquí en el Edén, muchos de esos mecanismos de defensa se usaron por primera vez. Una vez que entró el pecado, cambiaron las relaciones. Ahora los seres humanos se vuelven defensivos, defensivos de sí mismos. ¿Por qué? La persona que se defiende a sí mismo o a sí misma es porque se siente culpable. Es porque su conciencia le dice realmente que algo anda mal. Y por eso entonces, como un mecanismo para desviar la atención, ve, ahí está el primer mecanismo de defensa, negación, negar lo que se hizo. Otro mecanismo, proyección, proyectarlo hacia otra persona. Otro mecanismo, sublimación. No, yo estoy bien, tú estás mal. Mira lo bien que yo actué, lo mal que tú actuaste. ¿Ve? Todos esos mecanismos de defensa, dice que la gente atenúa su ansiedad con ellos y no son malos en la condición pecaminosa en que estamos, solo que no resuelven el problema. No lo resuelven, sino que te ayudan a aliviar el nivel de estrés, pero cuando se exageran esos mecanismos y la persona se vuelve muy defensiva, en vez de aliviar el estrés, la ansiedad, lo que hace es aumentarlos, porque el ser humano no resuelve sus problemas, solamente alivia síntomas. Y son resortes automáticos que saltan cuando una persona hace algo, ve a un niño, la mamá lo encuentra y le dice, ¿te comiste las galletas? Y dice, no, no fui yo, mira, fue aquel, ve, lo proyecta hacia el otro niño que está con él. Y la mamá le dice, ¿y esa cara que tienes untada de galletas? Se ve que tú mismo fuiste. Entonces el ser humano apenas entró en el pecado, empezó a lidiar con estos mecanismos de defensa. Pero yo rápidamente quiero pasar a la parte donde Dios trata de ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos. Por eso es que avanzando un poquito hacia
Génesis 3:9. Yo recomiendo leer este capítulo de la Biblia luego, porque es el capítulo donde se explica la gran desgracia, la gran tragedia del pecado en este mundo. Y allí en el versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre, ¿ve? Método mayéutico. ¿Quién llama a quién? Llamó al hombre. Le pudo haber dicho, Adán, pecaste. Adán, comiste del árbol. Es la manera como nosotros nos solemos dirigir a los pecadores. Pero Dios no se dirige de esa manera a nosotros. Él se dirigió al hombre y a la mujer en pecado y le dijo, ¿dónde estás? Note que la pregunta, a veces preguntamos, ¿a quién fue dirigida la pregunta? Y dice, Jehová llamó al hombre. Pero aquí la palabra hombre significa ser humano. La palabra Adán tiene dos lecturas. La general se refiere a todos los seres humanos. Y Dios llamó al hombre sin distinción de sexo. Y le preguntó, ¿dónde estás? Note, como me gusta mucho la gramática, ¿qué persona gramatical hay aquí? La persona gramatical, la segunda persona gramatical del singular, tú, no tiene género, no es una palabra marcada. Cuando vamos a la tercera persona decimos él, masculino, ella, femenino, pero cuando es la segunda, tú, lo mismo se refiere a una dama que a un caballero, es un término no marcado. Y Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Y el que respondió fue él, porque aquí dice, él respondió. Adán se sintió culpabilizado, pero dice que se escondió. Y entonces, escondido allá detrás de un árbol, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Aquí hay varios mecanismos de defensa. Primera, no dijo, pequé contra ti. No dijo, desobedecí. No dijo, comí del fruto. Sino que lo que dijo fue, oí tu voz en el huerto. Es decir, es como que tu voz divina me causó miedo. Eso se llama proyección. Negó lo que había hecho y luego lo proyectó hacia Dios, tu voz. Y entonces vino el miedo. Tuve miedo, nunca antes él había sentido miedo y él estaba acostumbrado a hablar con su creador. El deleite más grande cuando Dios lo creó era hablar con su creador. Cuando él abrió los ojos y se contempló a sí mismo y contempló a su creador, ese primer diálogo que tuvo con su creador fue lo más dulce. Pero ahora dice, yo oí tu voz y tuve miedo. Y ahora dice, estaba desnudo. Tal vez será por eso, me escondí. Se implica la palabra vergüenza. Pero ¿será que la vergüenza vino porque estaba desnudo? Saben que en Génesis 2:25, el autor, Moisés, antes que entrara el pecado en la narrativa bíblica, dice, estaban ambos desnudos, Adán y Eva, pero no se avergonzaban. Entonces, ¿qué fue lo que produjo la vergüenza? Porque la desnudez la tenía de antes, pero no sentían vergüenza. Podían comunicar con el Creador. Pero ¿qué fue lo que pasó ahora acá? Donde Él dice, estaba desnudo, tuve miedo, oí tu voz. Por eso, noten ustedes lo que es la racionalización humana cuando la persona se está autojustificando. Por eso me escondí. Quiero preguntarte, ¿cuántas mentiras metió Adán aquí en esta frase? ¿Dónde estás tú? Primera, no responde la pregunta. Ese es otro mecanismo de defensa, evasión. Porque Dios le respondió, ¿dónde estás? La respuesta es, estoy aquí, detrás de este árbol. Pero él dijo, no, yo oí tu voz, tuve miedo, estaba desnudo, me escondí. Si tú hubieras sido profesor, yo soy profesor, ¿cuánto le hubieras dado a un alumno que tú le haces una pregunta y no responde nada de lo que tú le preguntaste? ¿Qué puntuación le hubieras dado? En este primer examen mayéutico donde Dios trata de ayudar a Adán a reconocer
en qué punto está para que luego después pueda estar preparado para una solución que viene también de Dios. Adán sacó 0 en el examen. Y entonces Dios, que es tan grande en misericordia, que es tan grande en amor, porque el plan del diablo es que entendamos a Dios como un Dios severo, pero noten cómo Él se encuentra con el pecador, con amor, razonando con el pecador. Y Dios entonces le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque tú estabas desnudo de antes. Ahora, ¿quién te enseñó? Se está insinuando que hay una tercera persona que se ha metido en la relación. ¿Quién fue quien te enseñó? ¿Será que has aprendido algo que no vino de mí? Y aquí se está insinuando la presencia de un enemigo que ya antes se mencionó, la serpiente, que no fue más que un medio a través del cual, cuando leemos toda la Biblia, encontramos la interpretación allá en Apocalipsis, donde dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que fue creado como Lucifer, como un ángel de luz, pero que luego se rebeló en el cielo y aquí en la tierra causó la rebelión de nuestros primeros padres. Entonces Dios le dice, vamos a seguir buscando la causa del problema, Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán no responde y Dios le hace una tercera pregunta. Una pregunta que parece insinuar duda, pero que para Dios está clara, pero Dios quiere razonar con Adán, porque nosotros a veces somos muy acusativos, apuntamos en forma muy directa. Noten cómo Dios lo hace. ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Adán, tú te estás autojustificando. Pero ¿será que acaso el verdadero problema no es que oíste la voz mía? El verdadero problema no es el miedo. El verdadero problema no es que estabas desnudo. El verdadero problema ni siquiera es que te escondiste. Todas esas son consecuencias a posteriori. Pero ¿qué pasó a priori? Como se dice en latín. Alguien te enseñó, pero ha habido una decisión que tú tuviste que tomar, tú, y de la cual te debes sentir responsable. ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Qué linda oportunidad en esta tercera pregunta le dio Dios a Adán de reconocer su pecado, mi querido hermano. No solo que el pecado nos incapacita para volver a Dios y por eso Dios se acerca a nosotros, sino que el pecado nos anubla la mente para que nosotros entendamos la naturaleza del pecado y para que reconozcamos nuestra culpabilidad. Lo más difícil en este mundo es que una persona reconozca, se confiese culpable. Ve que hasta los jueces, cuando una persona se confiesa culpable, le aminoran la sentencia muchas veces, porque es muy difícil conseguir esto en los seres humanos, porque los seres humanos tratan de evadir, tratan de negar, tratan de proyectar. Y aquí cuando Dios le da la oportunidad, ¿acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Noten ustedes, ¿qué dicen las damas? ¿Será que Eva le abrió la boca a Adán y le metió a fuerza el fruto en su boca? Pero él apuntó a su esposa, a su querida esposa, de la que había dicho hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora dijo, la mujer que me diste, lo dijo de una manera despectiva. De alguna manera también estaba acusando a Dios, porque tú me la diste. Y por eso ahora estoy donde estoy. Me dio del árbol y por último, después que apuntó a la mujer, después que apuntó a Dios, entonces dijo finalmente, yo comí. Tantas preguntas para al final soltar la verdadera respuesta. Yo comí. Entonces ya Dios completó el diálogo con Adán, porque Adán reconoció, ahora estaba listo para encontrar una solución. ¿Tiene Dios solución para nuestros problemas? Nuestro máximo problema es la autojustificación, que incluye mecanismos de defensas,
que no nos dejan ver nuestra situación, que dicen resolver el problema, pero lo que hacen es quitar los síntomas, pero el problema más bien lo acrecientan. Ahora Dios por fin obtuvo la respuesta deseada. Yo comí, yo pequé. Qué lindo cuando ante la presencia de Dios llegamos y reconocemos que somos pecadores. Tú eres un verdadero adorador, mi querido televidente. Y qué lindo que ante la presencia de Dios puedas decir, yo pequé, porque Dios ama al pecador, porque Él busca al pecador. Dios lo que odia es el pecado, la gravedad del pecado. Por eso Él trata de resolver. Él solamente Dios pudo crear un plan para resolver la gravedad del pecado. Mientras no comprendamos la gravedad del pecado, no vamos a comprender el sufrimiento, la muerte, ni tampoco vamos a comprender el gran amor de Dios derramado en la cruz del Calvario. Y ahora Dios se acerca a Eva, porque el plan de salvación es para ambos. Y Dios quiere ahora darle la oportunidad a Eva. Adán había fallado las 3 preguntas en el método mayéutico. Ahora Dios le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué debió haber respondido Eva a esta pregunta? A ver, que lo digan las damas. ¿Qué es lo que has hecho? Tan fácil de decir. Tomé del árbol y comí. Pero miren lo que dijo. La serpiente me engañó y comí. En otras palabras, si me engañaron, ni siquiera fui responsable. Porque me engañaste. Tantas veces nosotros usamos este mecanismo. Es que me engañaron. Es que me ocultaron la verdad. Y quien engañó fue la serpiente. Y la serpiente, en otras palabras, la creaste tú. Ambos usaron, de acuerdo a su naturaleza, masculina o femenina, ambos usaron los mismos mecanismos de defensa. Negar, sentirse que tiene que justificarse a sí mismo. Me engañaron. Sí, bueno, no voy a negar que comí, pero me engañaron. ¿Y sabe quién me engañó? Fue la serpiente. Y ni siquiera la serpiente hablaba, porque allí quien habló fue precisamente el enemigo de Dios, que ya ustedes saben quién es. Entonces, como Eva dijo comí, Adán también dijo comí. Esa palabra que dijeron los dos al final de su pregunta era la verdadera confesión de que habían pecado. Aunque habían proyectado, habían negado, habían sublimado, se habían autojustificado, pero finalmente habían reconocido, comí. En otras palabras, pequé. Oh, ustedes se reconocen pecadores. Ahora Dios enfrentó a la serpiente. Y noten ustedes que aquí hay 3 partes. Adán por un lado, Eva por otro lado y la serpiente. Y la serpiente significa Satanás. Y Dios no dialogó con Satanás. Es una recomendación que te doy. Nunca entres, mi querido amigo, mi querida amiga, no entres en diálogo con Satanás. Ese fue el primer error de Eva. Aquí Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora a la serpiente le dio su sentencia de muerte. Este fue a quien único Dios juzgó con sentencia de muerte, fue a la serpiente, fue al diablo, en otras palabras. Pero para Adán y Eva la sentencia del diablo constituyó el anuncio del plan de salvación. Noten ustedes, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente que vendrá de la mujer, Eva se convirtió en madre de todos los vivientes. Eva se convirtió en vida, a pesar de que el pecado causa la muerte, porque por el pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora Dios finalmente le dice, Eva, tu nombre significa vida y de tu simiente va a salir alguien que va a herir en la cabeza a la serpiente, al dragón, a Satanás. Allí Satanás tembló.
Se dio cuenta que Dios había encontrado un plan de salvación, que lo tenía oculto y no lo había dicho ni a los ángeles. Por primera vez aquí se manifestó el plan de salvación. A esto se le llama el protoevangelio. ¿Qué quiere decir proto? De ahí viene protón. Lo primero, lo principal, el primer evangelio, lo principal del evangelio, palabra que también significa buena nueva, se dio a conocer aquí por primera vez. Y se anunció la derrota del mal, se anunció la muerte de la muerte, se anunció el fin del sufrimiento. Nadie podía entender, ni en el cielo ni en la tierra, todo lo que significaba esta frase. Ángeles buenos allí estaban, las huestes del mal allí estaban, Adán y Eva allí estaban, pero todos pudieron entender que aquí había una promesa, que aquí había una profecía, que aquí había una solución al problema que recién había comenzado. Y en esto se basa el resto de la Biblia. Dios le dijo a Eva las consecuencias: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, darás a luz los hijos con dolor, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Qué triste, yo no hubiera querido leer nunca esto en la Biblia. Y al hombre le dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te dije, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor también comerás de ella. Noten aquí el origen del dolor y del sufrimiento todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Qué triste, de la tierra que se había dicho, todo era hermoso y bueno en gran manera. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. De ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué se está diciendo aquí? Lo mismo que se había anunciado: el día que del comieres, ciertamente morirás. Había llegado el dolor, había llegado la muerte, porque el pecado siempre trae consecuencias. A veces los jóvenes especialmente, el diablo los engaña diciendo: por un tiempo me aparto y me alejo de Dios, y como Dios es tan bueno y tan perdonador, entonces después me perdona. Pero noten ustedes que las consecuencias del pecado, aun cuando Dios anunció la solución al pecado, aun cuando Dios prometió que sería derrotado el dragón, pero todavía anunció que habría dolor, que habría espinas, todavía anunció que habría muerte, porque las consecuencias van más allá. Ahora bien, aquí aparece la verdadera solución anunciada, pero si vamos un poquito más adelante, la solución verdadera, Dios la ejemplificó. Uno de los versículos de la Biblia que más me gusta es el 21, porque ellos habían hecho hojas de higuera en la forma de autojustificarse a sí mismos, de cubrir su vergüenza, de tapar su pecado, pero con esas hojas de higuera poco consiguieron. Imagínense tanto Adán como Eva con esas túnicas, con esos delantales que se hicieron de hojas de higuera. No ha habido ningún autor que logre cubrirles demasiado, porque así es el pecado. Nos deja en vergüenza, nos deja en desnudez, nos deja sin solución humana. Pero ahora Dios les dijo: yo traigo una solución, porque tus problemas tienen solución. Y realmente todos tus problemas se reducen a un solo problema. Es el problema del pecado. Y por eso, en el versículo 21, Dios aportó la solución. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer. Noten que la solución es la misma para los dos, porque también el pecado fue el mismo para los dos. Qué lindo cuando el hombre y la mujer reconocen ante Dios: hemos pecado. En vez de echarse la culpa el uno al otro, eso que se inició allí en el Edén con Adán y Eva, ha continuado. Y muchas veces nos echamos las culpas en el matrimonio, el uno al otro. Pero eso no resuelve el problema, es un mecanismo de defensa, de proyectarse hacia la otra persona. Los hijos lo aprenden y se proyectan hacia los padres y los padres hacia los hijos. Pero Dios les dijo: yo les voy a vestir con una ropa que les quite la vergüenza. Y dice que hizo, porque Él es creador. Él es creador.
Él puede hacer algo que solucione de una manera real el problema del pecado. Y Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. Allí viene algo distinto. Estos no son delantales de hojas de higuera. Delantales de hojas de higuera versus túnicas de pieles. Y dice, y los vistió. Noten ustedes que toda la solución viene de Dios. Porque antes dice, se vistieron. Pero ese vestido no era más que un desvestido. No cubría demasiado, no quitaba la vergüenza. Pero ahora dice, los vistió. Ahora te pregunto, ¿de dónde salen las pieles? Las pieles todos sabemos que salen de los animales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí en el Edén una vez que entró el pecado? Porque Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ese día cuando ellos comieron, no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque un cordero murió, un cordero inocente murió en su lugar. Y allí, cuando Dios los vistió de túnicas de pieles, hubo un cordero inocente que murió. Y de allí Dios hizo las pieles para vestirles. Para ilustrarles, noten que una imagen vale más que 1000 palabras. Allí surgió por primera vez el sistema de sacrificios que ustedes ven a lo largo de todo el Antiguo Testamento como algo central en el plan de salvación. Que una víctima inocente ocupaba el lugar del pecador. Allí tenemos por primera vez la idea de la sustitución. En casi todos mis sermones destaco esta idea porque en ella se basa el plan de salvación. Adán y Eva debían morir, pero murió un cordero inocente. Y ese cordero inocente apuntaba al Salvador que vendría, a la descendencia de la mujer, a la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Ahora, en Génesis 3:21, se hace una demostración práctica de parte de Dios de lo que sucedería para salvarles, vestirles. Esa es la justificación de Dios, porque Dios solo te puede justificar. Solo Dios te puede quitar la condena del pecado, la vergüenza del pecado. Aquí está la justificación. Ninguna de las respuestas que ellos habían dado les había resuelto el problema, les había quitado la ansiedad. Al contrario, les había aumentado sus niveles de ansiedad. Pero ahora apareció una solución. La aportó Dios. Dios fue quien hizo aquellas túnicas. Noten, hizo, el verbo hizo, Dios las hizo. La salvación es un manto, es un regalo que viene de Dios, que Dios lo prepara. Les vistió con aquellas túnicas de pieles. Es fácil dejarse vestir por otra persona. Ve que las personas, los niños, forcejean para que las madres no les vistan. Alguna madre que me está escuchando sabe cuán difícil es que un niño se deje vestir. Siempre quieren hacerlo ellos. Y lo hacen mal y se ponen la camisa al revés. Y ya cuando las personas están mayores, ¿verdad? Los tienen que vestir y hay personas a veces que dicen, Dios mío, mejor mándame el descanso antes que una persona me tenga que bañar, me tenga que vestir. Porque el ser humano tiene vergüenza y él quiere hacer él mismo esas cosas. Pero ahora ellos dejaron que Dios les vistiera. Por eso Dios dijo, pondré enemistad. Note que Dios es el sujeto de la salvación. Nosotros somos el objeto de la salvación. Pero el sujeto, el que realiza la acción, es Dios. Pondré enemistad. Es Dios quien resuelve el problema del pecado. Es Dios quien hace las túnicas de pieles. Es Dios quien nos viste. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no se hubieran dejado vestir por Dios? Si Adán y Eva hubieran continuado en esa situación de negación. Por eso fue que a través de aquellas preguntas del método que dijimos al principio, suena rara la palabra, espero que ya se la hayan aprendido, mayéutica, ese método fue que ellos dijeran comí, a regañadientes y con mucha dificultad y echando culpas a diestro y siniestro, pero dijeron comí. Ahora Dios dijo, te voy a vestir, te voy a perdonar, en otras palabras, te voy a justificar. Precisamente ese vestido exterior representa la justificación, algo exterior porque nuestra naturaleza se dañó por el pecado
Y ahora Cristo Jesús, con su manto perfecto de justicia, con su vida perfecta, Él que es el Cordero de Dios, cuando Él vino a este mundo y lo presentó Juan el Bautista a las multitudes, en Juan 1:29 es un versículo que engrana muy bien con Génesis 3:21, porque Él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Porque solo uno podía ser el Cordero de Dios. Hubo muchos corderos sacrificiales, pero solo uno podía ser el Cordero de Dios, el único. Por eso también le llama Juan en su evangelio el monogenés, el único, el Hijo unigénito de Dios, pleno Dios, uno con su Padre, pleno hombre, uno con nosotros, solamente que no participó de nuestros pecados. Y en cierto sentido y en realidad también participó, porque en la cruz los cargó, en la cruz del Calvario. Y por eso Él ocupa nuestro lugar y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos da el manto de su propia justicia perfecta, para que nosotros podamos resolver esta vergüenza, esta desnudez, el dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. Las consecuencias habían llegado. La Trinidad dialogó. Aquí se ve Dios. Hay un Dios único, pero se ve que dialoga en plural. Después la Biblia se expande y menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí Dios dialoga y dice: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Él quiso evitar que la muerte fuese eterna, que un pecador eterno nunca descansase. Eso sería un tormento más terrible que la muerte, y por eso Dios sacó a Adán y Eva de aquel huerto. Muchas de las consecuencias que nos vienen por causa de nuestros pecados son parte de la disciplina que Dios en su misericordia nos permite a fin de reeducarnos. No solo nos viste con las túnicas de pieles, sino que también nos reeduca y también hace que cosechemos algunos resultados fruto de nuestras malas decisiones. Y por eso dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó de allí del huerto del Edén. Y no me gusta cómo los pintores pintan a Adán y Eva saliendo del huerto del Edén, huyendo de la presencia de Dios, así como que es un Dios terrible. Pero ese no es el cuadro. Dios primero les prometió salvación, primero anunció la derrota del diablo. Dios primero les vistió, les cubrió su vergüenza. Dios primero les perdonó. Y entonces después les dijo: pero ya estás perdonado. Pero de todas maneras hay unas consecuencias. Ustedes van a salir del huerto, pero un día van a retornar a este huerto. Dios puso allí en el huerto querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. En otras palabras, Dios es el único que nos puede retornar a comer del árbol de la vida. Ese fruto que Dios nunca hubiera prohibido, al final se convierte en el fruto prohibido. Porque el pecado causa lo opuesto de lo que el diablo plantea. El diablo plantea que el pecado nos va a hacer más sabios, que nos va a dar mayor felicidad, y todo eso no es más que un engaño. Perdieron su inocencia, perdieron su hogar, perdieron su vida, perdieron su salud, perdieron su unidad matrimonial perfecta, perdieron la perfección de la imagen de Dios que reflejaban, perdieron la comunicación directa con su Creador. Eso es lo que el pecado causa: ruina. Muchos creen que hablando solo del amor ya cubren el pecado, pero es necesario desenmascarar el pecado, porque el pecado fue lo que causó la muerte, porque el pecado es el origen de todo el dolor y de todo el sufrimiento. Esa pregunta tan terrible que muchas veces la enfocamos a Dios: ¿por qué sufren los inocentes? Pero es el pecado de Adán que pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Y ahora el Señor nos viste de túnicas de pieles si nos dejamos. Él no lo sacó sin una esperanza.
Él los sacó vestiditos de túnicas de pieles, porque había un sustituto, porque el mismo que los vistió, el Creador, es el mismo que después en Juan 1:14 se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el mismo que tomó un cuerpo humano para poder dar su cuerpo humano en la cruz del Calvario y ocupar nuestro lugar y ser el verdadero Cordero de Dios que fue sacrificado, que ofreció su propia vida para que nosotros podamos ser justificados para siempre, para que la gravedad del pecado sea solucionada. Por eso Él dijo allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado, eso es lo que crea. Así como desnudo estaban Adán y Eva en el Edén, desnudo estaba Cristo en la cruz. Dice que repartieron sus vestidos, pero es una desnudez no solo física, sino espiritual. Por eso se sintió abandonado de su Padre. Pero Él no se autojustificó. Él expresó sus sentimientos tal y como lo sentía y miró de nuevo hacia su Padre. Y por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso dijo, tetelestai, es una palabra griega que es la que más me gusta de todo el Nuevo Testamento en griego, que tiene 5,000 y pico palabras. No es necesario que te las aprendas de memoria, pero tetelestai quiere decir se completó. Lo que yo prometí en Génesis 3:15, ahora llegó a su más perfecta realidad. Eso es lo que se llama en griego un tiempo perfecto. Algo que se completó en la cruz y cuyos efectos están permanentes. Y depende de que tú los uses. Ahora Cristo hoy te ofrece las túnicas de pieles. Te ofrece su justicia para que tú quedes justificado, no autojustificado, porque eso no te va a quitar más que los síntomas y al final te va a aumentar el problema. Hoy la humanidad ataca los síntomas, se echan culpas unos a otros, todos prometen y poco se cumple en este mundo. Por eso la gente está decepcionada de los humanos, como dijo San Francisco de Asís, el hombre para con el hombre siempre es un lobo. Eso lo causó el pecado, porque el pecado nos deshumaniza. Pero en Cristo, en la humanidad de Cristo, volvemos a recuperar la imagen de Dios. En el carácter de Cristo recuperamos la semejanza a Dios. Como Él es también pleno Dios, Él nos vuelve a la buena relación. Él nos hace de nuevo participantes también de la naturaleza divina, dándonos esa imagen que el pecado arruinó. Y por eso acá, al final de la Biblia, encontramos que todo lo que se perdió por el pecado, Dios lo vuelve a conquistar. Él lo conquista para nosotros. Él es el gran conquistador. Noten ustedes en Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición. En Génesis aparece una maldición tras otra. La serpiente, maldita serás. La tierra, maldita serás. Y por donde quiera hay maldición. Y Caín siguió trayendo maldición y el diluvio siguió trayendo maldición. Pero Dios dice acá al final, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y allí se vuelve a mencionar de nuevo el paraíso. El paraíso perdido ahora es de nuevo un paraíso recuperado. Vuelve a aparecer en el Apocalipsis de nuevo el paraíso. Aparece en el Edén, aparece al final en la nueva creación, en el Edén recuperado, y Cristo lo mencionó en la cruz, desde el tormento de la cruz. Cristo le dijo a aquel ladrón arrepentido que se dejó vestir de túnicas de piel allí en la cruz. Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso, porque la maldición del pecado cayó sobre Cristo. Por eso dice la Biblia en Gálatas que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Todas las maldiciones recayeron sobre Él. Por eso fue que se sintió desamparado. Y cuando Dios llegó a Job y le dijo, te preguntaré, porque él decía, ¿quién me diera llegar ante Dios para yo justificar mi causa delante de Dios? Hasta llegó a malentender a Dios, como muchas veces lo hacemos, y pensó que Dios se reía del dolor de los inocentes. Pero Dios llegó y le dijo, yo te preguntaré, dime dónde estabas tú. Y le hizo unas preguntas
Y Job exclamó de rodillas y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco en polvo y ceniza. Eso es lo que necesitamos, nuestra naturaleza pecaminosa, aborrecerla para poder amar esa naturaleza divina de la cual Dios nos quiere hacer participantes. Esas túnicas de pieles que representan todo lo que viene de Dios, la nueva creación, lo que Dios hace en nuestras vidas. Por lo tanto, Génesis 3 no solo es el capítulo más triste de la Biblia, es el más alegre, porque allí aparecen las túnicas de pieles, allí aparece la victoria, el anuncio final contra la muerte. Si universal fue el pecado, universal es la salvación. Mi querido amigo, mi querida amiga, hoy el Señor te ofrece salvación. ¿La aceptarás? ¿Encontrarás salvación? ¿Seguirás usando mecanismos de defensa, huyendo de Dios, escondiéndote de Dios, de ti mismo, de ti misma? Ojalá que te encuentres y que puedas decir: comí, y que puedas decir: pequé, pero hoy me arrepiento. Señor, vengo a ti tal y como estoy. Vísteme, Señor. Enemístame con el mal, enemístame con esas tendencias carnales. Yo quiero que tú hagas de mí ese hombre y esa mujer nueva. Yo quiero que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario realmente me beneficie. No que hiciste algo simplemente por mí, sino algo en mí. Vísteme, Señor. Quiero colaborar con este plan lindo de salvación. Que el Señor te bendiga y que esa sea tu experiencia. Compártela, vívela, disfrútala. Amén.